Hola a todos y bienvenidos a este seminario online de Markenovi. Hoy vamos a hablar de la miopía. Hace ya algunos años que se habla mucho sobre la miopía y curiosamente siempre hay una pregunta rondando que no parece tener siempre una respuesta clara. ¿Por qué aparece la miopía? ¿Es una cuestión genética o es más bien un conjunto de factores culturales y de estilo de vida? Vamos a intentar aclarar este tema y otros tantos. El número de pacientes miopes está aumentando en todo el mundo, tanto que ya se empieza a hablar de la miopía en términos de epidemia. Los estudios de Brian Holden dicen que la miopía va a afectar a 5.000 millones de personas en todo el mundo para el año 2050. Eso supone una prevalencia del 50% en la población mundial, cuando ahora mismo estamos en torno a un 33%. Si nos centramos en lo que tenemos más cerca, se estiman valores de prevalencia entre el 18, el 21 y el 22% actualmente en Europa, dependiendo de las zonas, que se incrementa hasta el 50%, 54% o 56% respectivamente en los próximos 50 años. Los porcentajes no siempre son tan claros como quisiéramos, pero si les decimos que una de cada dos personas será miope de aquí a 2050, seguro que el dato les pilla por sorpresa. También podemos hablar en número de personas, y los datos son todavía más chocantes. En 2010, aproximadamente 227 millones de personas eran miopes en Europa. Si asumimos que el aumento del que habíamos hablado, que se estima a un 50%, en 2050 tendremos en torno a 416 millones de miopes en Europa. Ante estos escalofriantes datos, está claro que reducir la población de miopía es importante. Pero, ¿por qué nos preocupa tanto este tema? Porque la miopía aumenta el riesgo de sufrir complicaciones oculares independientemente de la cantidad de miopía que uno tenga, como vemos en la imagen. Las complicaciones más graves a las que se enfrenta un miope son las cataratas, el glaucoma, el desprendimiento de retina y la maculopatía miópica. Todas estas complicaciones pueden provocar ceguera. Somos muy conscientes de la gravedad del glaucoma, los desprendimientos y las maculopatías, pero podemos pensar que las cataratas no tienen esa implicación. En un país como España, donde el acceso a la operación de cataratas está muy extendido, no es una enfermedad grave, pero esa posibilidad no es tan accesible en otros muchos países. Además de estas, podemos mencionar otras complicaciones como la retinosquisis, el estafiloma posterior, la degeneración empalizada y el desprendimiento de vitrio posterior. Ya hemos hablado de los datos de prevalencia y de los riesgos oculares que conlleva la miopía. Vamos a hablar un poco más de la miopía, que se define normalmente como el estado refractivo del ojo en que la luz focaliza por delante de la retina cuando el ojo no está acomodando. Como bien sabemos, la miopía puede ser axial, un ojo más largo de lo habitual, o refractiva, un ojo con más potencia de lo habitual. Esto da lugar a una visión borrosa, sobre todo cuando el objeto está lejos. Pero depende de la graduación. Para corregir este defecto utilizamos lentes divergentes, que consiguen que los rayos se formen la imagen en la retina y no antes. En la aparición de la miopía hay varios factores individuales que juegan un papel importante y escapan de nuestro control, como puede ser la historia familiar de miopía. El riesgo de desarrollar miopía aumenta 3 veces cuando uno de los padres es miope, mientras que si los dos padres lo son, este valor aumenta a 6 veces. Otro sería el error refractivo asociado a la edad. Por un lado, la miopía se desarrolla habitualmente durante la infancia, entre los 5 y los 9 años, y progresa hasta la
la estabilización en los últimos años de la adolescencia, en torno a los 27 años. Por otro lado, el error refractivo más común a los 7 años es alrededor de más 1,25 dioptrías. Así podemos establecer que un niño con menos hipermetropía a esa misma edad estará en riesgo de hacerse miope, mientras que si ya es miope a esa edad, el riesgo de que progrese hasta valores altos de miopía es grande. Y otro factor sería la geografía ligada al entorno. Como hemos visto en las gráficas anteriores, la prevalencia varía según la zona geográfica del planeta. Las prevalencias más altas se encuentran en el este y en el sureste de Asia, mientras que en el resto del mundo son mucho menores. Según Holden y colaboradores en 2010, había una prevalencia de miopes en Europa del 28,5%, mientras que en el este de Asia estaba en un 47%. En 2012 ya se veía prevalencias entre el 80 y el 90% en adultos jóvenes en Taiwán, Singapur y del 97% en reclutas de 19 años en Corea del Sur. Podemos señalar aquí la importancia de vivir en zonas rurales más urbanas, con mayor o menor nivel de escolarización, con más o menos horas de estudio al día, etc. Todos estos factores influyen en el desarrollo de la miopía y en su progresión. Sin embargo, son los factores culturales y de estilo de vida los que impulsan la aparición y la progresión de la miopía hasta los niveles actuales. Hoy en día se realizan menos actividades al aire libre. Hay más horas de clase al día y necesitamos dedicar más horas desde pequeños a los deberes cuando volvemos a casa, y además el uso de dispositivos electrónicos portátiles se realiza cada vez en edades más tempranas. Este conjunto de factores favorece la aparición de la miopía en pacientes que hace 50 años no se hubieran vuelto miopes. Rose y colaboradores en 2008 definieron la cantidad de tiempo al aire libre y el tiempo dedicado a tareas de cerca en 3 categorías: escaso, menos de 1 hora y media al día; moderado, entre 1 hora y media y 2 horas y media al día; y elevado, más de 2 horas y media al día. Cuando el tiempo al aire libre es elevado, el riesgo de desarrollar miopía disminuye. Cuando el tiempo se dedica a tareas de cerca es escaso, el riesgo de desarrollar miopía disminuye, pero no a la misma manera. Digamos que tiene más peso el tiempo que pasamos al aire libre que el que dedicamos a tareas cercanas. Sabemos de esta manera de la importancia del tiempo que dedicamos a las tareas de cerca en relación con el tiempo que pasamos al aire libre. Los niños que pasan menos de 1 hora y media al día al aire libre dedican más de 2 horas y media al día a tareas cercanas después del colegio. Puede ser un riesgo 3 veces mayor de desarrollar miopía. Por suerte, desde hace tiempo se viene investigando algunas maneras de controlar o gestionar la progresión de la miopía y se ha comprobado la eficacia de algunas de ellas frente al uso de gafas o la ausencia de corrección. Una de las maneras serían las lentes oftálmicas multifocales o bifocales. El efecto de estas lentes está entre el 12 y el 55% menos de progresión según los estudios. Otra manera podría ser la ortokeratología nocturna. Estas lentes de contacto tienen una eficacia entre el 32 y el 100% de progresión según los estudios que hemos encontrado. También es conocida la eficacia de agentes farmacológicos, como puede ser la atropina. El efecto de estas está entre un 30 y un 77% menos según los estudios, que se reduce a un 30% cuando el tratamiento termina, debido al efecto rebote. Es importante mencionar que los efectos secundarios incluyen habitualmente deslumbramiento y la necesidad de utilizar gafas en ocasiones para la visión de cerca. Y por último, nos encontramos las lentes de contacto multifocales blandas. El efecto de estas lentes está entre el 29 y el 45% menos de progresión según los estudios. Aparte de estos métodos de control, hoy en día sabemos que hacer cambios en nuestro estilo de vida puede ser igual de importante que el uso correcto de estos métodos de control de la progresión miópica.
Alguno de estos cambios incluye pasar al menos 90 minutos al día en la calle para prevenir el comienzo o progresión de la miopía. Aunque uno se ponga gorras, gafas de sol y se queda a la sombra, la cantidad de luz solar que recibe el ojo es mucho mayor que la que recibe en interior. Hacer descansos cuando se realiza trabajo de cerca, mirar al infinito durante un minuto o cambiar de tarea cada media hora o cada hora, que se modifique la demanda de eficacia visual. Intentar limitar el tiempo dedicado a tareas de cerca, después del colegio, del instituto o trabajo, a 2 horas al día. Esto incluye el tiempo de ocio también, dispositivos digitales, portátiles, lectura o dibujo. Intentar pasar el mismo tiempo en interior y exterior los fines de semana, aumentando el tiempo de exposición a la luz natural. El ojo utiliza el desenfoque para determinar si el ojo es miópico o hipermetrópico. El ojo altera su crecimiento para alcanzar su defecto refractivo óptimo. El cambio de foco del ojo puede variar la forma de crecimiento del mismo. Los mecanismos que controlan la calidad de imagen retiniana son selectivos según la región de la retina. La refracción periférica puede influir en el defecto refractivo central y viceversa. Cuando utilizamos lentes divergentes, ya sea la lente oftálmica o la de lente de contacto para corregir el defecto refractivo miópico, los rayos centrales se focalizan en la retina. Pero los rayos oblicuos que atraviesan la periferia de la lente focalizarán por detrás de la retina, generando un desenfoque hipermetrópico. Las señales visuales que afectan a la periferia de la retina tienen una gran influencia sobre el crecimiento del ojo. Gracias a los últimos estudios se está empezando a entender la cascada entre la señal visual y la señal bioquímica que impulsa el crecimiento ocular. Por lo visto, la señal visual puede alterar la biología de la esclera. Para minimizar la progresión de la miopía, necesitamos que la imagen que se forma a través de la lente esté en la retina o por delante de la retina en todos sus puntos y nunca por detrás, para evitar desencadenar esta cascada. Hasta ahora, tanto en la ortokeratología nocturna como en las lentes de contacto blandas usadas para el control de miopía, el diseño de estas lentes se basa en la modificación del desenfoque periférico. Es el mismo principio que funciona también en las lentes oftálmicas multifocales o bifocales. Como ya hemos visto antes, como con una lente divergente, en la periferia de la retina se produce un desenfoque hipermetrópico. Al tener una imagen por detrás de la retina, el ojo quiere ir a buscar esa imagen y para ello crece. Con las lentes de control de miopía se produce un desenfoque periférico miópico. Como la imagen está por delante de la retina y el ojo no puede disminuir su tamaño, la progresión de la miopía se ralentiza en ese punto. Otro concepto importante que tenemos que explicar es la profundidad de foco. Podemos definir la profundidad de foco como la máxima distancia que el detector puede desplazarse desde la posición teórica de la imagen de un objeto sin que el emborramiento resultante supere el criterio de borrosidad, o dicho de otro modo, es el rango de posición del plano de la imagen en que ésta se ve nítida. La profundidad de foco ampliada, EDOF por sus siglas en inglés Extended Depth of Focus, es el diseño patentado por Brian Holden Vision Institute para proporcionar un rango más amplio de visión nítida, que nos permite ver desde los objetos más lejanos hasta los más cercanos con total precisión. En esta imagen podemos ver el ejemplo de lo que nos proporciona una lente de contacto normal a una lente de contacto con profundidad de foco ampliada. El objetivo de esta lente de contacto, basada en la profundidad de foco ampliada, es la manipulación de las aberraciones de alto orden, para degradar la calidad retiniana de las imágenes que se encuentran por detrás de la retina, proporcionando a la vez una buena visión de los objetos que se encuentran lejos, a media distancia y cerca. Como vemos en los gráficos, todo lo que se encuentra en el plano de la retina está enfocado, que serían los valores próximos a cero.
mientras que aquello que se encuentra por detrás de la retina tiene un cierto desenfoque, que serían los valores próximos a -1. Esta degradación de las imágenes posterior de la retina hace que el cerebro se olvide de ellas y, por tanto, no se desencadenan los mecanismos de elongación del ojo para evitar la progresión de la miopía. Inicialmente, las lentes de contacto blandas para el control de miopía se basaron en el desenfoque periférico y por ello se pensó que las lentes multifocales podrían servir para este propósito. Ciertamente es así, este tipo de lentes controla entre un 29 y un 45% la progresión de la miopía según los diferentes estudios. Estas lentes se usan como diseño centro-lejos, donde hay 3 zonas bien diferenciadas: lejos, intermedia y cerca. Podemos encontrar lentes de este tipo de reemplazo mensual o diario. Si nos preguntamos por qué estas lentes controlan menos que la ortokeratología, la respuesta es sencilla. No se hicieron para controlar la miopía, sino para corregir la presbicia. Dependiendo del diámetro pupilar, entre otros factores, el valor positivo que inducimos en la periferia de la retina del paciente varía y la eficacia varía en consecuencia. Posteriormente, y basándonos en el mismo principio de desenfoque periférico, se desarrolló una lente con solo 2 focos, lejos y cerca, donde la zona de lejos tiene la refracción esférica que el paciente necesita, y las zonas de cerca son las zonas de tratamientos que inducen una adición de +2. Estas lentes se fabrican con el objetivo de controlar la miopía y, según los estudios o el estudio más largo realizado con estas lentes, controla la progresión un 39,32%. Se fabrican, en este caso, en reemplazo diario. Ahora queremos modificar el principio, pero llegando al mismo objetivo. La lente de contacto EDOF con profundidad de foco ampliada busca la degradación de la calidad de imagen retinal global. GRIQ, por sus siglas en inglés, Global Retinal Image Quality, para todos los puntos situados detrás de la retina. Para conseguirlo, se optimizan las aberraciones de alto orden a la vez que se amplía la profundidad de foco. Aunque no se puede hablar de zonas ópticas como tal en esta lente, encontramos diferentes zonas de potencia según la variación de las curvas producidas por la modificación de las aberraciones. Se fabrica en reemplazo mensual. Estas lentes de contacto, fabricadas con el propósito de controlar la miopía, ralentiza la progresión en un 35% aproximadamente. A pesar de que aparentemente todas tienen una eficacia similar, lo que realmente diferencia nuestras lentes de contacto de control de miopía de otras del mercado es nuestra excepcional combinación de diámetros y radios, así como un mayor rango de potencias disponibles que te permitirán una adaptación mucho más precisa de las lentes de contacto en cada paciente. Nuestra lente es un hidrogel de silicona con alto contenido en agua y alta permeabilidad al oxígeno para mantener siempre intactas las condiciones oculares de cada paciente. Fabricamos 11 diámetros y 11 radios diferentes para adaptarnos a las características oculares de cada paciente. Tenemos a su disposición un rango de potencias de -0,25 a -15 para que cualquier paciente pueda disfrutar de una lente de contacto independientemente de su gradación. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos seminarios online.